Exijo dignidad. Buenas noches, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va? ¿Cómo anda, señora? ¿Bien? Pero muy bien. Araceli. Sí, preparándonos ¿Por qué para se llama mañana. Araceli? ¿Eh? ¿Por qué le pusieron Araceli? Por mamá, pero significa, mi abuela era muy católica, altar del cielo. Altar del cielo. Como González. Sí, bueno. Sí. Bueno, ¿vino Lipovetsky o no? Le estamos invitando a Lipovetsky. No, contestó el teléfono, ¿no? No, lo que pasa ¿De qué se ríe? ¿Eh? pero son días de cierre. No, mala, para- no. Caramelísimos. Funcionario público con la plata nuestra, no, ser y parecer. Funcionario público es otra cosa. Si te gusta la joda, si no, de tu vida, haz lo que quieras, claro que sí. Pero si te dedicas a la actividad pública con la de todos, no. Así no. Y mucho más cuando Ahí lo levantan la tenés. vara de Benito Morales. Así no, señora, ¿de qué se ríe usted? Ser y parecer cuando uno queda administra nadie. los recursos de todos. ¿No queda nadie? Y así estamos. No, sí, en Sí. serio. No, si no, obviamente que para dedicarte a la actividad pública tenés que tener limpia muchas cuestiones. Arroyo se atragantó. Yo soy lo bueno. Está colorado, Arroyo. No se ponga nervioso, Arroyo. Sí. Ya pasa, No, ya igual pasamos a no- otro tema. Vamos a dejar la incógnita, pero esto lo vamos a esperar para preguntarle acá al diputado. Por ahí fue todo malentendido. Y bueno, Sí, igual estamos con el momento, hoy es un momento muy importante, no solo por mañana las audiencias, sino se están escribiendo los términos del dictamen Pero espere del que tema ya de voy. aborto. Ya voy, Ah, ya no, voy, simplemente ya voy decir con que ese está tema. todo el mundo, a duras penas me pude venir. A ver, ya vamos con eso porque hay mucho programa para hoy, pero también hay mucho consejo para darte a vos. Tengo unas ganas de bailar algo, ¿no? Tendríamos que bailar en este programa, hacer un concurso de baile. Tendríamos que bailar, ¿Eh? totalmente. Sí, habría que terminar. Un rock. ¿Vos qué bailas? ¿Sos de Rock. buena barra rock? ¿Usted baila Sí. siempre que voy a bailar? Lo que quieras. Vals. qué sé yo, cualquier Sí, cosa. un vals. Vals. Saben que antiguamente en los circos, en muchos circos se hacían cosas tremendas, ¿no? Y se ponía una chapa caliente, esto me lo contaba mi abuelo, una chapa caliente y anunciaban los shows de los patos danzantes. Y tiraban patos, pobrecitos, en la Pobrecito. chapa caliente, claro. Acá haríamos lo mismo con los políticos, no hacen las cosas bien, vamos a hacer una chapa caliente. Bueno, Acá, es o las brasas intratable, directamente. Intratable es una brasa caliente para cualquier político, sea oficialista o opositor. Sin serlo, sin serlo. Estaría bueno, intratable. La chapa caliente de la política. La batalla final en la Cámara hoy, senadores debatiendo. Vamos a tener una noche larga hoy en Intratables. Tenemos una cámara ahí, estuvimos durante toda la jornada. ¿Qué se está debatiendo? Más allá de un debate profundo en cuanto a las tarifas, se está debatiendo un poco la proyección política rumbo a las elecciones del próximo año. Día caliente en el Senado por el tratamiento de la polémica ley que retrotrae las tarifas. Si sabemos que estamos planteando un proyecto que no se puede cumplir, es necedad o generar un caos en un momento que no hace falta. Si no ponemos límite a esto, no va a terminar bien, ¿eh? Una opinión sobre la ley, solamente esto del veto presidencial. Después votemos. Hemos encontrado un país quebrado, económica, moral, culturalmente. ¿Qué impresión le deja esto que el oficialismo haya anunciado ya que la va a vetar? Están locos, yo creo que no ven la realidad, no saben lo que pasa y sobre todo no ven la bronca. Ese déficit de 13.000 millones de dólares es consecuencia directa de la demencial política y uso demencial para no generar ninguna sensibilidad. Cristina, ¿qué sensación le deja la votación de hoy? De verla, ¿cómo tomó las palabras del presidente, Cristina? Gracias. La propuesta del peronismo y del kirchnerismo es un discurso basado en mirar la mitad de la realidad y hacerse el distraído con la otra mitad. Si lo veta, se va a tener que enfrentar con el pueblo argentino. No va a quedar ahí, porque esto va a generar una reacción. En este Senado hay un expresidente, hay una expresidenta. Saben perfectamente lo que significa y el efecto negativo para todos los argentinos aprobar esta ley. Es para hacerle la contra. Nadie quiere que le vaya bien al presidente. Nadie quiere que le vaya bien al presidente. Pero nuestra gente no da más. El veto lo único que significa es que el presidente le dice al Congreso, ustedes han votado un proyecto que me parece que es muy malo para los argentinos, le pido al Congreso que lo revisen de nuevo. Eso es un veto, pedirle al Congreso que lo revise de nuevo. Escucharlo al Perovich me da un poco de miedo, al Perovich. ¿Acto fallido o no, Claudio? Buenas noches. Y lo vimos todos, ¿no? O sea, hoy a las 2 de la tarde se sorteó el último escollo, que era haber reunido el quórum, que había una duda ahí si faltaba una o dos personas, se reunió el quórum, empezó el show. Hay anotados 49 senadores sobre 72, así que imagínate que todo el mundo quiere tener sus 10 minutos, sus 20 minutos en realidad van a ser, para poder contar lo que todo el mundo sabemos, porque esto se viene discutiendo y se viene anticipando desde que la Cámara de Diputados votó este proyecto, que es muy discutido. Hasta hace unos 20 minutos había hablado la mitad, o sea, todavía tenemos para
unas 4 o 5 horas más, si es que en algún momento no acuerdan de vuelta a los jefes de bloque, si se terminó, votemos esto, que ya se sabe cómo va a terminar, ¿no? La única veto, ¿no? duda ahora es si el veto va a ser inmediatamente mañana o si se va a esperar, sobre todo a que termine la marcha federal, que el viernes, esta marcha federal de los piqueteros y los grupos, los movimientos sociales vienen desde todos lados del país a la Plaza de Mayo. El viernes va a haber un gran acto y algunos funcionarios dicen no tengamos el veto en ese momento, esperemos hasta el lunes. Lo único que está en juego ahora. Mariano, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un día importante hoy. Un día importante. Bueno, en la Casa Rosada todos seguían la sesión. Por lo menos lo que dicen los funcionarios es que apenas llegue la comunicación al Poder Ejecutivo sobre la ley ya sancionada, esto sería en el día de mañana. Mañana a primera hora, ¿no? A primera hora debería llegar la notificación. Hasta lo que yo sé es que inmediatamente Macri la quería vetar para mostrar un gesto de mucha firmeza, de no dejarse llevar por la agenda del Senado y del PJ y transmitir que va a salvaguardar los 115.000 millones de pesos que implica este proyecto para el año 2018 y si sumás el 2019 son 170.000 millones de pesos de impacto fiscal y esto sería una señal muy perjudicial para el gobierno en la negociación con el Fondo Monetario, en donde sabe que tiene que reducir y dar una señal de reducción del déficit sí o sí. Y son aproximadamente casi 2 puntos del déficit, 1,5 puntos del déficit esta ley, ¿no? Acá se abrió también una fisura dentro del PJ y el gobierno había acordado con un sector del PJ, con Juan Manuel Urtubey y el senador Rodolfo Urtubey, entraron en una batalla a último momento con Miguel Pichetto, que si no votaba esta ley se le rompía el bloque y se le desmadraba la interna peronista. Entonces el PJ se ve obligado a votar esta ley porque la mayoría del bloque quería, para respetar lo que decía el Senado y porque ya está pensando el PJ en el 2019 y quiere tener el peronismo unido, ¿no? En cambio, los Urtubey decían, votamos esta ley y generamos una señal de inestabilidad porque se pueden romper los contratos por el impacto fiscal que tiene, porque no podemos ser gobierno, pretender ser gobierno votando esta ley, ¿no? Entonces propusieron el tema de la rebaja de tarifas, de la rebaja del IVA en las tarifas. Esto implicaban 20.000 millones de pesos, pero no hubo caso, no hubo acuerdo y van todos con la ley, ¿no? Milei, buenas noches. Buenas noches, Del Moro. Bueno, quiero escuchar economistas, hay muchos economistas acá hoy para un tema que tiene que ver netamente con el presupuesto, con la economía de un país. ¿Cómo vive usted un libertario la jornada del día de la fecha? Con un resultado que ya se sabe lo que va a pasar, ¿no? A ver, me parece que la discusión tiene 2 dimensiones. Tiene la discusión propiamente que tiene que ver con lo tarifario, que lo hemos discutido varias veces, que era necesario hacer el ajuste de tarifas y que el gobierno decidió una forma equivocada de hacerlo, exagerando el impacto en precio cuando podría haber hecho otras cosas para que causara menos daño. O sea, y eso es un error del gobierno. Ahora, por otra parte, nosotros tenemos una situación donde el gradualismo fracasó, se nos cortó el financiamiento y terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Argentina, para evitarse una crisis colosal, la Argentina hoy tiene que elegir entre 2 escenarios, y los 2 son malos. Una es hacer el ajuste fiscal, un ajuste fiscal muy fuerte para que la plata que le da el fondo le cierre para llegar al 2019, ¿sí? Pero ¿eso qué va a generar? Va a generar recesión, o sea, caída de la actividad económica, caída del empleo, caída del salario real, más pobres, más indigentes, en un contexto además donde se acelera la inflación. Ese es el equilibrio menos malo. El otro es no hacer el ajuste, decir con con el gradualismo, se puede seguir así, toda la sanata esa. Si seguimos con toda esa sanata, ¿sabe cómo vamos a terminar? En una bruta piña, ¿sí? Se va a parecer al Rodrigazo. Entonces, más vale que se pongan las pilas y que se den cuenta que esto tiene un nivel de riesgo para la población enorme. Entonces, si tomamos conciencia de eso, lo que debería hacer el gobierno, o sea, lo que tiene que hacer Macri es, si sale esa ley, la tiene que vetar, porque en definitiva fue ese el camino que eligió. Yo no comparto la forma en que trataron el tema tarifario, lo trataron mal, lo trataron torpemente, solamente fueron sobre el precio y no sobre el resto del contrato. Pero bueno, fue la estrategia que eligió Macri y nunca lo echó a Aranguren. Pero lo que sí, no se puede dejar de lado las consecuencias fiscales de esto. ¿Por qué? Porque eso lo que va a hacer
es que si no cumplimos las metas fiscales, además se nos va a caer el financiamiento del fondo y la piña todavía va a ser mucho más grande. Buenas noches, Araceli. Les saludo nuevamente, le escucho, sí. Sí, no, yo creo que no coincido con gran parte de lo que dice que la única variable, el escenario que se tenga que venir sea de ajuste. Han ajustado a los jubilados, a los que reciben asignaciones universales, asignaciones familiares, el tema de las tarifas que los pagamos todos. Acá hay un sector del pueblo que es el que está poniendo todos los salarios, el cepo al salario del 15%, cuando ya sabíamos que la inflación iba a ser mayor. Hay un sector que está soportando todo el peso y hay un sector que tiene ganancias. En este caso particular, las empresas prestatarias de los servicios que son esenciales, son todos grupos cartelizados, vinculados al presidente, tienen ganancias, liquidan dividendos que encima se los pueden pagar en dólares en Nueva York. Entonces acá la verdad es que nos ponemos duros y vemos dónde está el ajuste fiscal, pero con los grandes, con las corridas financieras, que yo creo que no fue una impericia, yo creo que ahí hubo información privilegiada y se fugaron 11.000 millones de dólares. Entonces me parece que ese desbalance no lo puede seguir soportando el pueblo. Podrá vetar, el tarifazo va a ser impagable igual. No es un problema de... uno va a las casas, va a las pymes, los alquileres son más baratos que los tarifazos. Es imposible seguir. A ver, diputado. No coincido para nada en este razonamiento. Esto va a generar un agujero en el presupuesto fiscal de 270.000 millones de pesos, en una época en que es necesaria austeridad fiscal y poner en orden las finanzas públicas. Esto me parece que es una besaña y una locura. Y lo que nosotros estamos apelando es a que haya una sensatez por parte de quienes hoy están integrando el Senado, dos expresidentes que saben que esto es impagable. La propia expresidenta Cristina Fernández, cuando nos hablaba eufemísticamente de sintonía fina, nos estaba señalando esto. Por eso mandó a hacer spots con artistas donde señalaban de que había que consumir menos energía, menos gas, que esto se iba a tornar impagable. Y además es hasta una sensación de injusticia que hay en todo esto, porque resulta ser que la ciudad de Buenos Aires, y particularmente los lugares más caros de la ciudad de Buenos Aires, termina siendo subsidiado por las distintas regiones del interior del país. Entonces, esto me parece que es una irresponsabilidad absoluta y una razón de oportunismo político que hoy tiene la oposición, que cuando hoy vio la posibilidad de generar una situación de caos, esto lo vimos nosotros cuando aparecieron viejos dirigentes del peronismo, el día que estábamos votando en diputados esta cuestión, aparecieron como que eran salvadores de la patria. Y sabemos de que esto es... Si en tu casa más que aparezca Caballo y el Fondo Monetario. No, Caballo no apareció. ¿Cómo que no? Entraba al Banco Central. Rosy, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Mira, a mí me parece que un poco la última vez que vine a este programa lo planteábamos. Digo, vamos a seguir hablando de que la única solución es reducir el déficit fiscal, o pensamos cómo la Argentina va a crecer. Porque yo creo que lo que necesita saber el pueblo argentino es que existe un grupo de políticos, de políticas y el gobierno dispuesto a darle una salida de crecimiento, de generación de ocupación, de que va a llegar a fin de mes y de que va a poder seguir no solo pagando sus tarifas, sino consumiendo. Me parece que la sensación mayoritaria hoy es que un poco los escenarios que planteaba Javier hace instantes son los que maneja el gobierno. Es decir, ajuste versus ajuste, austeridad versus austeridad. Me parece que lo más yo no quiero entrar en detalles de si es la solución a todos los problemas económicos la ley antitarifa, porque creo que hay un montón de cosas que hay que rediscutir. Ahora, me gustaría ver al gobierno de Cambiemos un poquito dispuestos a explorar vías donde nos llegue al crecimiento, no dentro de 5 años, sino ahora, porque la verdad que cuando nuestro pueblo pasa hambre, la pasa muy mal. A ver si Diego, por favor. Mira, acá hay un tema que se planteaba sobre la cartelización de las compañías que distribuyen o generan electricidad. Eso no es cierto. De hecho, la energía renovable, se han hecho varias licitaciones y logramos bajar de $60 a $41 el megavatio hora. ¿Por qué se logró eso? Porque en el medio se bajó el riesgo de país. Las compañías se tienen que financiar a una tasa para poder invertir en estas nuevas tecnologías. El hecho de que Argentina sea un país un poquito menos riesgoso, más estable, nos permitió reducir significativamente el costo. Chile está en $32. Es decir, que acá hay una competencia genuina para poder dar una electricidad más barata. Y Caputo, lamentablemente, la energía vieja, hay un dato, sí, puedo terminar, es breve. El dato es que la energía vieja se paga $17
Y la energía nueva está saliendo entre 30 y 50 dólares el megavatio, que está en línea con el resto de Latinoamérica. O pagamos la luz lo que hay que pagar, o ponemos la luz gratis para todos y nos vivimos en un gran apagón. Decime Pero que la no plata, gana. ¿dónde sale? Si es gratis para todos, ¿dónde sale? Decime Sale que Caputo no gana también todas las licitaciones de las energías eólicas. No. Los parques eólicos están hay que ver ganando. un poquito a las El mismo empresas. Caputo, vos que hablás de que no está cartelizado, el mismo Caputo está ganando la energía eólica, la mayoría son de capitales chinos y están en No, han ganado. Te voy a mandar si querés. Te voy a decir. No tiene nada que ver Sí, te voy a traer, sí. Es más, lo hemos discutido con el propio Marcos Peña. Te voy a traer el informe. Te voy a traer el informe de Marcos Peña donde quiere justificar que tiene un paquete accionario chico y que por eso no hay conflicto de interés. Te los voy a traer para que lo tengan en mano cada uno de Yo ustedes. tengo esta información porque le pregunté a varios CEOs de petroleras, porque pude compartir en un evento, después porque tengo gente conocida en otras petroleras y pregunté si efectivamente quién estaba explotando el tema de la energía eólica, que está explotando bastante ahí en Jujuy, siempre el presidente lo menciona, le dan bastante manija y lo están queriendo desarrollar, y me dijeron que los grandes ganadores de esas licitaciones fueron los chinos, los que dieron mejores precios, pero bueno, probablemente... A ver, quiero escuchar a la doctora, por favor. No, sobre este tema en particular, no, a ver, me parece que es propio de la institucionalidad argentina que estas cosas ocurran, digamos. Hoy alguien decía, Cristina Kirchner en algún momento tuvo que vetar el 82% móvil a los jubilados. La ley de glaciares también. Y ahora, y la ley de glaciares, y ahora le tocará a Macri vetar lo que entiende que, digamos, que no está en conformidad con las políticas que él quiere dictar. Y esto forma parte de las facultades que tiene el presidente de vetar y que luego tendrá el Congreso, en todo caso, de insistir con una mayoría calificada. Son facultades más bien arcaicas, ¿no? Propias del hiperpresidencialismo argentino, donde un presidente puede vetar una norma sancionada por los representantes del pueblo. Pero bueno, es lo que estableció la Constitución. Lo que nos preguntamos todos, ¿para qué están representantes del En pueblo? el 94 se reformó y, digamos, la posibilidad estuvo de morigerar estas facultades. De hecho, estaba en la intención de los constituyentes morigerar el hiperpresidencialismo y no tocaron la posibilidad del veto y mantuvieron el veto parcial. Bueno, esto es lo que tenemos. Igual también existe en la Constitución la posibilidad de llamar a una consulta popular. Sí, para este o para cualquier otro este o tema. para cualquier Ahora, lo otro que también tema, tiene que porque quedar quizás- claro es que el Congreso... pasaron para audiencias públicas, ¿eh? Sí, eran pero todas sí. Las amañadas. tarifas amañadas o no, tuvo la oposición, la facultad en ese momento y la posibilidad de concurrir a esas audiencias públicas. ¿Concurrimos? Porque no Santiago. concurrieron. ¿Cómo que no concurrimos? Igual, ¿sabe lo que Concurrí. sentimos los ciudadanos, tanto del oficialismo como de la oposición? Que lo que le importa a todos es el rédito político. Es decir, Claro. todos están, hablo Hay de dos- oposición No hay y ninguna de- duda. Dos y peleas que del están el jugando. oficialismo. Está en la puja política porque las elecciones son a la vuelta de la esquina, no falta nada. Que uno ve que están discutiendo otras El presidente presidente Macri no, ¿eh? Porque yo a todos, hablo de todos, hablo de para todos. él A sería ver, pará que lo tenemos mucho a más Jorge. rédito Buenas político noches, no aumentar Jorge. las tarifas, Sí. pero eso es un caso de Sí, a ver, responsabilidad. yo creo que las dos partes están haciendo de vuelta jueguitos para la tribuna, ¿no? No es Claro. que la opinión pública argentina vaya a cambiar su mentalidad respecto de si el tipo la veta o no la veta. Macri se está cayendo desde noviembre, se cayó 15 puntos de noviembre, pero no tiene que ver con esto. Y lo que la caída que vayamos a registrar este mes, o no, o empate, o subida, tampoco va a tener que ver necesariamente con lo que sucede dentro del yogur de la política. Yo siempre trato de retratar... ¿Dentro del qué? Dentro del yogur de la política. Yogur, qué buena cosa. Intratable es el yogur de la política. Muy bueno también. Ponemos la de Sí. la de la Larga plancha vida, larga caliente. vida. La chapa caliente, sí. La chapa caliente. Adelante. ahora es- Me parece que hay que tener bien claro que dentro de la política y sus actores se habla un lenguaje y que la opinión pública argentina está Total. absolutamente desconectada de esto. No es que no los mira, sino que no se engancha en los escenarios de psicosis colectiva que hay dentro de ese yogur, ¿no? Hoy escucharlo, hablando de yogur, escucha, sería con cereales, escucharlo hablar al Perovich, digamos, y pontificando, uno dice, por favor, esta Pero por gente lo menos dijo algo, que Santiago. dijo algo honesto. Él dijo algo. Nosotros queremos que no le vaya bien al presidente. Es lo que muchos sienten. Sí, el sericidio. inconsciente le fue una mala pasada, pero el Perovich, que fue desastroso. Recordemos la mujer cuando en Tucumán le dijo a una persona inundada, yo tengo 10 mansiones, no vengas acá, La que negrito, de no viajaba sé en qué. elefante, Y bueno, y todo ese tipo de Camello. cosas. Pero ¿no sienten que estamos perdiendo mucho tiempo? La incapacidad del gobierno para resolver en 2 años el problema de 12. La inmoralidad de algunos opositores que nos metieron en este problema. Hoy a las 11 creo que la doctora Kirchner va a dar cátedra. Creo que tiene 30 minutos y están viendo porque seguramente se va a pasar. Porque cuando iba a organismos internacionales se iban todos los presidentes, le dejaban hablando sola porque no respetaba los tiempos. Yo creo que estamos perdiendo un tiempo colosal. Porque hoy acá ninguno tiene una fórmula. Cuando Cristina era presidenta, a todos los demás se les ocurrió algo que era muy bueno, pero inviable. El 82% para los jubilados. Cristina, ¿qué dijo? Yo soy la responsable del gobierno. Si pongo esto a consideración y es ley,
el Estado está en peligro. Y lamentablemente, siendo un muy buen derecho, los opositores demagógicos de aquel momento pretendían una ley que ponía en jaque la economía de Argentina. Y hoy hacen lo mismo. Hoy hacen lo mismo, porque esto es inviable. ¿Saben cuántos son los 115.000 más lo que dice Mariano en cuanto a dinero? Es el presupuesto de 7 ministerios en un país pobre. Son la construcción de 2.900 escuelas, 575 hospitales, 77.000 viviendas. ¿Hay algún senador que Bien los deberes, de esto? Bien los deberes, parece. No, me informo, Diego, no hace falta deberes. Eso te los daban a vos. Eso te los daban a vos. ¿Qué te pagaban? A mí no me pagan. Me llegó a mí la boleta de gas. A ver, adelante. A mí me llegó la boleta de gas en un sobre de plástico transparente. De un lado estaba y del otro lado una oferta de crédito de 20.000 pesos para sacar en 15 minutos. Abrí el sobre y en el medio había otra oferta de otra financiera que decía 20.000 pesos, 14 cuotas de 2.500 pesos. Ninguna explicación de qué está invirtiendo la empresa, qué está haciendo, ninguna idea de cómo mejorar el consumo en la casa y 2 ofertas de crédito usurario. Está claro que hay un problema y que el gobierno recibió un cuadro tarifario atrasado, pero ya lo acomodó mucho. Este proyecto que nosotros tenemos es racional, vuelve al 1 de noviembre, retrae los últimos 5 meses nada más. Establece que aumentan las tarifas igual que los salarios. Marca previsibilidad para adelante. Hoy el fenómeno social es el sobreendeudamiento de la familia. Como la familia tiene costos fijos altos, por luz, gas, agua, por todo, porque no les alcanza, se endeudan en la financiera. Lo que pasa es que hablar de tarifas uniformes en un país tan desigual, ahí está el error. Bueno, eso requiere, primero entender que son 7 regiones distintas al país, diferencia muy grande, la Patagonia no tiene nada que ver con el centro o con el norte. Segundo, requiere entender las pymes y los comercios como algo distinto. Claro. Y tercero, entender la tarifa social. El ministro Aranguren ahora, en abril, cuando aumentó el 40% del gas, dijo, voy a aumentar más a la tarifa social, más a los que menos tienen, como una forma de fomentar el ahorro energético. El tema que acá hay gente, que la puede pagar y gente directamente que no puede. A ver, yo que creo, Santiago, que estamos ante un fracaso político del gobierno, pero no fracaso político porque vaya a perder una elección en el Congreso de la Nación y ni siquiera, como dice, porque tiene que vetar la decisión que pueda llegar a tomar el Congreso, sino porque hay que tener en cuenta lo que le está pasando a la gente. Cuando es así, se requiere de pensar otra idea. Yo no creo cuando nos dicen, este es el único camino. No puede ser que sea el único camino. El gobierno se está heredando a sí mismo. Esto es lo que tiene que comprender. Esto es una herencia de sí mismo. Lo que quiere hacer desde la estrategia política es volver a poner en el centro de la escena a la expresidenta y ensombrecer a los legisladores, a los gobernadores y a los sindicalistas con los que está negociando. Y los pone todos de otro lado y después se queja de su propia estrategia. Creo que está fracasando en la estrategia, pero fundamentalmente no está encontrando una solución para la gente que no puede pagar las tarifas. Las tarifas tienen que ser racionales, transparentes, progresivas. Las pensó el presidente y su equipo, la pensaron para un país con una inflación mucho menor de la que tenemos, con ingresos superiores a los que se tiene hoy. Por lo tanto, con esta realidad, con este nivel de inflación, con estos ingresos que son menores a la inflación, no se pueden pagar las tarifas. A ver si, diputado. Se amplió el espectro de... Yo me llama la atención porque el espectro de los beneficiarios de la tarifa social se amplió por un lado. Sí. En segundo lugar, yo también recibí la factura del gas y de la luz y no venía con nada dentro. No sé dónde... Yo vivo en Olivos. Bueno, amplió la cantidad de tarifas sociales. Amplió la tarifa social. Sí. Yo no sé, aparte lo tenés que denunciar. Si te vino en eso, tenés que ir al ente regulador y denunciar porque te vino eso. Porque a mí no me vino y es la primera vez que escucho este caso que dentro del sobre de plástico donde viene la tarifa está una oferta de una financiera. De dos financieras. Bueno, no sé dónde será porque es el primer caso y te invito a que la denuncies en el ente regulador. En segundo lugar, cuando estamos hablando de este tema, se amplió la base de la tarifa social y también hay que decir algo que hoy sigue siendo subsidiado en buena parte del país, en las regiones más postergadas, desde este punto de vista, sigue habiendo un subsidio. Pero no obstante lo cual, sigue el interior, porque uno habla con la gente de Córdoba, de La Rioja, hoy escuchaba hablar a la periodista, un minuto, diputado. Hoy escuchaba hablar a la periodista que hizo un descargo sobre Tinelli, y jujeña ella. Y dijo una cosa que me parecía tal cual. Dice, hablan de ciertos lugares sin conocerlos. Obvio. Y es cierto que las problemáticas de cada provincia, de cada lugar, yo que soy del interior lo vivo, son completamente distintas. Entonces plantear tarifas uniformes para un país, digamos, tan extenso, con tantas problemáticas distintas, es complejo. Ahora lo vamos a ver. Por favor, yo quiero levantar 3 puntos que se señalaron acá. El primer punto, digamos,
es muy correcto el análisis inicial de Rosario cuando arranca. No es que hay una cosa o la otra. Hay soluciones intermedias que hacen factible hacer las renegociaciones de los contratos de modo distinto. Y eso el gobierno no lo toma. Solo trabaja sobre una variable que es el precio y no trabaja el resto del contrato. Y eso es un error y eso está generando problemas desde el primer día que arrancó el gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, lo que no se puede negar, y a ver, digamos, hay que explicarlo, yo lo voy a hacer. A ver, las grandes crisis de Argentina, las últimas grandes crisis de Argentina, ¿sí?, se produjeron por alto déficit fiscal. El Rodrigazo estalló con 14 puntos de déficit fiscal en términos del PBI. La tablita cambiaria, un programa muy parecido a este, estalló con 11. La hiperinflación de Alfonsín con 8 y la convertibilidad con 7. Este gobierno, en términos consolidados, nación, provincia, municipios y Banco Central en la posición del EVAX, tiene 10 puntos. O sea, estamos al borde del estallido y nos cortaron el financiamiento. Con lo cual, esas propuestas que implican más desajuste fiscal nos llevan al abismo. Son los que nos empobrecieron. ¿Qué propones vos? Claro, Bien, Milei, sí. A ver, digo, y quiero ir a otro punto más, digo, para terminar. Ahora, si querés, lo propongo. Y el otro tema tiene que ver con la cuestión del crecimiento. El déficit fiscal se va de patadas con el crecimiento, porque vos para crecer tenés que acumular capital. Para acumular capital tenés que invertir. Y para invertir tenés que ahorrar. Entonces, basta de estas estupideces keynesianas de que se crece con el consumo. Eso es una estupidez, es una falacia. Sí, he publicado libros sobre eso y doy clases en el mundo sobre esos errores. Entonces, digo, basta de eso porque termina mal. ¿Y cómo se crece? ¿Cómo se crece? Se crece invirtiendo. Vos para invertir, ¿sabés cuál es la fórmula para que la gente invierta? Que ganes plata. Con la presión fiscal en blanco que tiene Argentina, que es 70%, ¿sí? La que está en blanco. ¿Está de acuerdo o no? No, ella no está de acuerdo porque es keynesiana. Sí. Ella es keynesiana. Entonces, digamos, no va a estar de acuerdo. O sea, pero el keynesianismo, ¿sabés qué es? El keynesianismo, ¿sabés qué es? ¿Sabés lo que es el keynesianismo? Es como creer que vos, digamos, o sea, si perdiste el laburo, andá y reventá la tarjeta de crédito, que eso te va a generar ingreso y te ven mejor. O sea, eso es un sueño, o sea, viola las restricciones de presupuesto, es un horror. Cada vez que hicimos eso salió mal. ¿Sabes por qué estamos en este despiole? Porque cuando Marcos Peña tuvo que elegir entre Melconian para que haga el ajuste y el vendehumo de Prat Guy, un keynesiano, ¿sabes lo que le decía el keynesiano Prat Guy? No, acá no hay que ajustar, acá hay que darle rosca al gasto público, porque eso va a generar un aumento tan grande del PBI que va a subir la recaudación y que el déficit fiscal va a bajar. Ahí estamos en el fondo al borde de una recaudación subió. Delfina que se tentó, sí. No, bueno, igual yo lo respeto mucho a Javier desde su marco conceptual, no lo comparto y me gustaría por ahí llevarlo un poco más al terreno de lo político y decir, hay gobiernos conservadores como fue la misma Angela Merkel que cuando tuvo que enfrentar la crisis del euro lo que hizo fue inyectar un programa de 500.000 millones de euros para reactivar. Tenía el banco de la Unión Europea. Países que tienen financiamiento. Para decir que hay países que tienen gobiernos de un corte de derecha que son capaces de aplicar programas progresistas. En segundo lugar, me parece que... Estás olvidando una parte que hizo Alemania previo a hacer ese paquete, que fue un terrible ajuste, por ejemplo, salarial, en el tema laboral. En Alemania se perdieron todos los derechos de bienestar, empezó a echar un montón de empleados públicos, los recontrató con los que nosotros llamamos contrato basura. Entonces hizo un terrible ajuste previo para luego poder hacer esas políticas expansionistas. De ninguna manera estoy abrazando el gobierno de Merkel. Siendo la principal potencia de Europa y el quinto país. Y un ajuste previsional feroz. De ninguna manera estoy a favor de Merkel. Lo que quiero decir es que me parece que hay momentos en que los gobiernos deberían correrse del marco de lo que el keynesianismo dice o lo que el liberalismo dice para también ser pragmáticos y llevar a la economía a una senda de crecimiento. Ahora hay algo Por de otro Delfina, lado, sí, El hay keynesianismo no un genera minuto crecimiento. respecto a la señorita. Es una que falacia. terminando ella. Lo destruye. Pero te quería consultar acerca de esto, porque hay algo que me parece que es la lectura que debe hacer la política, que es un poco tener sensibilidad social, ¿no? Ver qué pasa con la gente, que uno siente que la política pierde mucho tiempo por ahí en conceptos teóricos y se pierde en recorrer, bueno, en a mí me ver parece que la problemática de las diferentes realidades. Que cuando acá decimos, bueno, que el Estado no puede pagar la fiesta de las tarifas, ¿no? Bueno, en realidad o lo paga el Estado o lo pagan los bolsillos. El tema es el bolsillo de la gente. Seguimos siendo nosotros mismos. El tema es de distribución. El tema es cómo se distribuye el gasto. ¿Qué pasa con
justamente los que menos tienen. A mí me parece bien plantear Por que, eso. que había que modificar el cuadro Pagaban poco en la Por la ciudad inversión. para calefaccionar las piletas de los cantes. Sí, pero con eso estoy de acuerdo al interior. No matamos al ¿Cómo interior. que no? Hoy el interior, disculpame, informate, decían el otro 65 día. sigue habiendo en el Dicen, interior en un Corrientes subsidio del subieron solamente 65%. 500, no, 65% sigue subsidiando el pero interior. pero vos decime lo que quieras, pero las facturas subieron de 1.000 y pico a 4.500. La gente no sé cómo decirte, Pero, no es perdón, como que según el subieron. consumo, no hay un orden Según que el pasa de precio. 100 A ver, No, Santiago, una sola cosa que quería decir. A ver. Porque estamos discutiendo el tema que había que limitar los subsidios, pero sin embargo, no sé, hoy capaz que Liliana me puede ayudar porque lo publica Ámbito. Firmó un convenio Aranguren con la Shell, consigo mismo. con todas las petroleras. Bueno, sí, Todas pero las petroleras. YPF, Y él no Exxon. está más en la Shell. No, sí, bueno, lo dejó. Ni siquiera pasaron los 3 años de la ley de ética pública que te exige. Pero sacando eso, firmó un convenio donde vos le vas a garantizar un precio a las empresas petroleras que encima, si vos mirás los términos del contrato, el valor de dólar que toman es de 21 cuando ya está 25. Es decir, ya partimos firmando un convenio que sabemos que vamos a tener que depositarle. Es lo que le garantizaron a Chevron. Internacionales, perdón. En Tomar Vaca los Muerta valores era eso, internacionales igual. de cualquiera de los componentes. Sí. A ellos sí les subsidiamos, a los usuarios no. Claro. Siempre la misma historia. Por favor, sí. Vos recién decías, bueno, discuten muchos conceptos teóricos en este momento y poca sensibilidad con la gente. En realidad lo que están discutiendo en el Congreso ahora ni siquiera son conceptos teóricos, es un show exclusivo para la tribuna, porque si en realidad lo que le querían dar era un alivio a la gente, cuando vos sabés que hay un proyecto que no va a pasar, que el presidente lo va a vetar, y desde el gobierno te dicen, bueno, a ver, sentémonos. Nosotros estamos dispuestos a poner tanto para que haya un ahorro de tanto, que quizás no sea el ahorro que está esperando toda la gente, pero que sí es perfectible. Bueno, vos te sentás y discutís un proyecto para ver en cuánto se puede rebajar el precio de las tarifas. Ni siquiera se hizo eso. Porque nunca Bueno, hubo una porque propuesta. tenés la diputado. porque hubo una propuesta, O sea, porque nadie se quiere hubo sentar. varias Son caraduras, son un caradura. No Estuvo la hicieron propuesta sacar de el rebajar dictamen el en IVA diputado del y lo meten en Senado. del No, eso- 21 al 10,5 No, eso y es- para las pymes del 27 al 15. No, Eso no se no, aceptó. Porque es claro lo que vos decís. ¿Sabés qué dijeron? Pedíamos Los senadores al del PJ diputado- hoy. Queremos mandar un mensaje político. Nos No les mandaron- interesa. Enrique, es tan claro eso como que también el gobierno... Perdón, es tan claro eso... como que- Perdóneme, Araceli, es tan claro eso que quieren mandar un mensaje político, como que también el gobierno tenía alguna herramienta antes para aliviar la carga. Si la tiene ahora para ofrecer una negociación, la tenía Quiere decir que la antes tenía. de hacer el proyecto tarifario. Es decir, los dos, me parece que los dos están jugando y en el medio estamos todos nosotros. A ver, pero tenés hay- imágenes, pero, por favor. un dato. Imágenes de lo que está aconteciendo en el día de hoy en el Senado. Un día, coincido con lo que decía Gustavo acá, mucho show para la tribuna y veremos qué se saca o cómo salimos de todo esto. Sí, Diego, por favor. Hay algo que no puede ser y es por donde tenemos que arrancar. No es posible. Cuando solucionemos esta ecuación, discutimos y avanzamos. No puede aumentar la luz un 1000%, un 1200% y un 15% de paritaria. Arranquemos por ahí. No puede haber un aumento similar del gas. No puede aumentar tanto el transporte, todo junto. Hay algo que tenemos que entender y basta de ver quién sabe más de economía, si Keynes, que es mundialmente conocido, contra Milei, que apenas ahora está siendo un poquito más famoso. Digo, más allá de discutir todas estas cuestiones... Bueno, pero me divierto por el mundo demostrando las burradas Está que dijo. perfecto, sí, son cosas privadas. Pero digo, Sí, más no, allá no, de no la son teoría, cosas privadas, no son cosas más allá privadas. de las Fueron cosas, universidades públicas déjame también cerrar del la idea. exterior. Más allá de eso, lo que hay que entender es que a la gente, por más que la des vuelta, no le sale un peso más. Sí. Y cuando nos pongamos en el lugar de que la gente no tiene para morfar, ahí vamos a entender lo que está pasando. Hoy, un grupo de diputados... Acá está, no hay elecciones, Santiago. ¿Sabes por qué? Porque coincido en algo con Enrique, es que acá no es una medida simpática para el gobierno. Acá está perdiendo votos. Hasta los propios que lo votaron ya están desilusionados con esto que está pasando. O sea, si No, hablamos pero de es la manera en que llega el 2019, Diego. No, pero si esto es política, hoy Macri se está enterrando. Con esto se está enterrando. No se está Acá enterrando. están pensando en los bolsillos. Hay dos bandos. El que piensa en los bolsillos de los amigos, los empresarios, y el que piensa en los bolsillos de la gente. Hay gente que quiere hacer negocio y hay gente que quiere parar el negocio porque la gente no puede pagar los negocios de los ricos. Hay Esa tres es bandos. la única diferencia. Se Hay llenaron dos los bolsillos. bandos. Perdón, hay otro bando de mucha gente que está sentada ahí que se llenó los bolsillos Seguro. con la plata de los argentinos y hoy da cátedra. Y hay otro bando, no los se le demagogos. cae La la gente no lo cara. puede No se le pagar. cae la No hay cara. Los ministros offshore que ganan mientras todo el resto perdemos. Usted no se haga tanto Vamos la a ver. ética con los actuales y No, mira no,
y la gente no lo puede saber. Que el tema de la banda de ladrones de la primera al último. Y la gran mayoría de los funcionarios del PRO no tienen puesto. ¿Para qué le tocaron? Este es un punto. No voy a discutir con Branca de economía porque él no sabe nada de economía. Pero a la gente no le interesa lo que decís, por eso claro. ese es el punto. Digamos, me parece más interesante ir donde sí está claro que el gobierno ha actuado mal en este plano, sí, y ha golpeado sobre la gente. Y esto es muy claro. Con Diego Giacomini, yo lo he explicado varias veces, nosotros propusimos cómo arreglar el tema de las tarifas. Pero ¿sí? Javier, no te dieron bolilla, ¿para qué lo vas a explicar? Bueno, pero no te tiene dan una bolilla. idea, un tipo que tiene una idea. Pero ya está tarde. A ver, sí. Bueno, Bueno, vino más macrista. No sé qué pasó la semana que vino más macrista. No, pero no, porque el tema muestra, digamos, la incompetencia con la que lo hizo Aranguren. A ver, vos podrías extender el plazo de concesión, podías modificar el plan de inversiones, podías modificar la política de endeudamiento, podías dar garantías sobre nueva deuda para las inversiones nuevas. Vos podías hacer todas esas cosas, ¿sí? Pero, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno fue sobre el precio. Entonces, ¿qué lo hizo? Gradual, porque ajustó la divergencia de 15 a 1, subió 400%, multiplicó por 5. Nosotros con este esquema eliminábamos de cuajo el subsidio económico, que eran 4,5 puntos del PBI, ¿y sabes cuánto subía en el primer año? 100%. Es decir, Aranguren lo hizo gradual y mal, pero este gobierno no escucha. Vos le hacés propuesta y no escucha. La propuesta que hice yo, digamos, con Giacomini, es muy parecida a la que hicieron los secretarios de Energía. ¿Y sabes qué hizo el gobierno? No escuchó. Pero está entrapado en su propia sordera. Ya voy. Hoy habíamos hablado, ayer en realidad hablamos en el programa, después de la nota que le hace Novarecio a Marcelo Tinelli, se va a candidatear, no. Yo creo que no va a pasar nada con Marcelo Tinelli como político, no sé, creo que no le interesa a Marcelo. Pero hay una periodista que se llama Rosario Agostini, en Jujuy, y acá hay otra, que más allá de todo el descargo que hace contra Marcelo Tinelli, habla de la realidad de una provincia. Y parece que da la clave con esta periodista, dice acerca de que las cosas que se dicen todo el tiempo con total desconocimiento, porque cuando uno habla de la problemática de cada provincia, de cada región, aquí hay mucha gente del interior, sabe que en cada región del país hay una problemática concreta, que muchas veces, hablada desde acá, se habla con desconocimiento. Escuchamos a la periodista y en particular esa parte, mirá. Que yo no te vi cuando vos venías a pasarla bien y que venían otros famosos y ricos, en los tiempos del kirchnerismo, claro. Yo no te vi preocuparte por la cantidad de escuelas que había, que no tenían ni agua. Pero yo no estoy para defender a este gobierno. ¿Sabés lo que me pasa? Lo que me pasa es que me da bronca que hoy salgas a decir que los chicos no tienen cloacas. Mi amor, estás en Rinconadillas. ¿Sabes a qué altura está Rinconadilla? Explícame cómo haces una obra de cloacas en Rinconadillas sin complicar las napas que después le dan agua a los pastores que viven en los cerros. Pero bueno, uno viste que a veces habla al vicio, o sea, habla por hablar. Y que no te vi quejarte cuando la plata la mandaba Néstor y Cristina para que Milagro Sala venga acá, utilice de manera servil y esclava a miles de personas que no tenían otra opción, a las que, por ejemplo, no le hacían los aportes. Capaz que de eso sabes un poquito, ¿no? Porque, bueno, algo de eso sabemos, ¿no? De la FIP y todo eso. Bueno, no le hacían los aportes, eran esclavos y con la piel de esa gente se hacían las pocas casas que se hicieron y el resto no está. Pero tampoco te vi decir nada de eso, porque el país miraba para otro lado y culpa de que el país miraba para otro lado porque gente como vos, que tenía 30 puntos de rating, 28 puntos de rating, cortaba minifaldas y no miraba lo que pasaba en el país profundo. Claro, esta periodista, desde su radio, una radio local, habla del país profundo. Y yo siento que todas las cuestiones que acá se debaten muchas veces, cuando debatimos de alguna problemática de alguna provincia, muchas veces se habla con el total desconocimiento. Muchísimas veces. Cada provincia tiene sus economías regionales, sus problemáticas, sus virtudes, sus defectos también, sus problemas como tenemos. Pobreza diferente. Su pobreza diferente, que no es la misma. Y era un poco en lo que basaba el punto esta periodista, ¿no? De ir a mostrar algo recortado con total desconocimiento de la causa. Gaby, sí.
Bueno, es la que está haciendo el libro de Milagro Sala conmigo, Poli Agostini. Y realmente hay que conocer Jujuy. Yo no conozco como ella, obviamente, por eso es que hago con ella el libro, porque es la que conoce. Pero en Jujuy hay lugares donde, como ese lugar que ella menciona, donde no se puede hacer físicamente una cloaca, porque no se puede hacer, porque va en contra de un montón de normas y reglas que tienen que ver con la física, para empezar. Pero además es cierto que hoy hay agua en lugares donde antes no había. También es cierto que en su momento Milagro hizo cosas por Jujuy, que al principio sobre todo, pero después realmente la cosa se terminó en algo desastroso. También es cierto que Tinelli conoce Jujuy porque fue muchas veces y nunca se le escuchó hablar nada cuando realmente la situación era mucho peor que la que es hoy. También parece increíble que habiendo tantos lugares sin cloacas, donde sí debiera haber cloacas si había dinero y posibilidad física de hacerlas, como en La Matanza, tampoco lo escuché nunca a Tinelli decir nada, que es lo que dice Rosario, ¿no? Es decir, que pareciera que eso que habló Tinelli ahí tenía un carácter absolutamente político, donde en otros momentos donde él estuvo ahí no dijo nada, pudiendo decir mucho más, y tampoco seguramente más cerca de su casa, en La Matanza o en otros lugares donde no hay cloacas, tampoco yo nunca lo escuché a Tinelli decir una sola palabra. Jujuy, ¿no? Porque también lo que me hace reflexionar esta periodista, que como dice Gaby, es cierto, también hay que entender el contexto. Yo tengo entendido que ella también había sido amenazada en la vía pública por Milagro Sala y su gente en alguna oportunidad, porque durante mucho tiempo ella trabajó, digamos, periodísticamente denuncias contra Milagro Sala. Pero lo que me hace reflexionar más allá del tema de las cloacas y si conoce o no esta localidad a la que hacía referencia, es por qué Marcelo Tinelli elige la provincia de Jujuy, que es una de las pocas provincias administradas por Cambiemos, donde le gana Morales a Fellner, una elección cuasi histórica, ¿no? Entonces ahí también me parece que habla de un condicionamiento político muy fuerte respecto de los pasos que está dando Marcelo Tinelli. ¿Dónde va a derivar? No lo sabemos. Pero una provincia que fue siempre peronista. Fue una provincia que fue siempre peronista. Ya hablamos si tiene necesidad o no meterse en política, si es bueno, si es malo, si debe animarse. Digo, mínimo que asomó la cabeza, ya lo están destrozando porque opinó, porque sacó una foto, porque viajó. Digo, también somos los argentinos bastante exigentes y hasta malintencionados. ¿No? Podría haber elegido Formosa. No, pero no importa. Si hubiese elegido Formosa, hubiesen hablado de Formosa y la problemática de Formosa. Lo que sea con tal de bajar a Tinelli ahora, esta periodista que habla de política, hace política, no sé cuál es la línea ni dónde, pero claramente por 2 o 3 palazos que tira, tiene intenciones políticas, no es ningún mensaje inocente. Por algo lo rescatamos de acá de Buenos Aires y la elevamos a una palabra autorizada. Pero no puede ser una periodista que haga su trabajo de periodista. No creo. No lo crees. Sí. Está peleada con Morales, está peleada con todo el mundo esta mujer. ¿A vos ¿Quién le paga? ¿Vos le pagás? Bien, es mi opinión, es lo que yo escucho. Esto es una opinión que no sirve para nada la que estás diciendo. ¿Por qué no estás hablando sin saber? Pareces Tinelli ahora. Es lo que yo siento cuando la escucho. No, realmente, me parece increíble que pongas dudas sobre una persona que ni siquiera conoces. Te puedo asegurar, no es mi opinión, no es mi opinión. Es una mujer que está peleada con Morales. Está peleada con Morales, está peleada con Milagro Sala, está peleada con todo. Opinión es opinión, verdad es verdad. Es una opinión, no es una verdad. Lo tuyo es una opinión, lo mío es un hecho concreto. Está peleada con Morales, está peleada con todo. Vos estás hablando sin saber, estás hablando al pedo. Cuando aprendas a respetar, vamos a tener un país mejor. No es respetar. Opinión es diferente a verdad. No, cuando vos decís hablás mal de una persona, no la estás respetando. No hablo mal, estoy dando y no se puede defender. Que no te guste es otra cosa. Estás opinando reconociendo que no sabés sobre ella está defendiendo su provincia. Es una provincia que gobernada por el peronismo, que es realmente un desastre la gente como vive ahí. No es que sea mejor ahora, sigue siendo un desastre. Pero pegarle a Tinelli, ¿entendés? Vos sabés lo que es evadir impuestos. Es una periodista que trabaja, está enfrentada. No, él no dice, vos sabés, él se asoció con un tipo que evadía los impuestos. Eso es lo que está diciendo ella. Pero perdón, con Cristóbal López. ¿Eso es verdad con nombre y apellido, eso no es mentira. ¿Eso es verdad o es mentira? Es verdad. La señora ¿qué me está diciendo? enfrentada con Morales y está enfrentada con Sala. No pensemos que todos los periodistas tienen que tener una pauta de por medio para llevar un... No, se arregla sola, se arregla sola. Considerará que conoce algo que nosotros desconocemos. Y Tinelli o cualquiera van a las provincias. No hablé de pauta nunca, ¿eh? ¿Cómo? No, pero vos por ahí podés tener una orientación política. Pero si no la sabés, Diego. Pero perdón, vos estás dando, vos decís, yo doy una opinión. Estás dando una opinión sobre una persona que no conocés, que acabás de escuchar. Bueno, informate, fijate de qué se trata, qué trabajó en todos estos años. Abundan los opinólogos. Dar una opinión mucho más formada que simplemente por escuchar un audio y decir, juega para tal o juega para tal otro. Si no la conocés. Si no hubiera es el gran mal de la Argentina. No, a mí me parece que es una obviedad que Tinelli lo que está haciendo es política, ¿no? Está yendo a una provincia...
Tinelli está haciendo política y ella es una periodista local. Los periodistas locales les molesta mucho cuando vamos los porteños y nos podemos opinar sobre sus provincias, sobre todo Chicos, yo cuando... les voy a decir una cosa. Yo vengo del interior. Yo vengo sí. del interior, ¿no? De zona rural, de zona de gente que trabaja en el campo. Las cosas que se dicen acá, con total desconocimiento a veces, a mí a veces me da vergüenza ajena de gente muy preparada. A vos te va a pasar lo mismo, Araceli, con tu zona. ¿Vos de qué provincia sos? ¿Sos de correntina? Corrientes. Y varias veces dije que me parecía esas cosas. Digamos, hay provincias con problemáticas tan particulares, tan sensibles, tan propias de ese lugar, que hablarlas desde acá, mucha gente que se llena la boca habla con total desconocimiento. Bueno, él ahí habló desde Jujuy. Ahora, el punto es que obviamente tiene una intencionalidad o se inscribe dentro de un plan que todavía no sabemos, como decía Débora, a dónde va a llegar, pero de una ambición política que tiene Marcelo Tinelli. Ahora, ¿te acuerdas cuando Tevez hizo con Formosa? Sí. ¿No? ¿Te acuerdas cuando Tevez hizo con Formosa, que salió también? Fue un escándalo. Sí, que fue un escándalo. ¿No lo puede decir simplemente porque lo vio, lo siente y lo quiere decir? No, porque a mí para me Diego parece es que así. sería Para Diego la caso lógica si no sería hubiese dado entrevistas, si no se hubiese dejado trascender ¿Vos también... crees que hay algo más detrás de todo esto? Bueno, él siempre tuvo como una ambición. Lo que probablemente esté buscando es ver qué es lo que sucede con la opinión pública y con los espacios políticos. Pero no tiene nada de malo. Supongamos que él quiera ser candidato a algo, que dice que es presidente. ¿Cuál es el problema? Después tenés que pasar por el filtro de la gente, tenés que tener una aceptación. Claro, que no está pasando. Ahora, Yo la creo que no todo lógica está que yo no preparado. entiendo, la lógica de pensar que si una periodista critica algo de a Cristina, ver, hace política. Ahora, si hubiese dicho algo bueno del gobierno de Fellner y Cristina, hace periodismo. Sí, a ver, Flaco, por pará. favor. Esa es la lógica de ustedes. No, esa es al revés. Diego, Estás hablando en absurda, espejo, estás ridícula, hablando en Nardo. espejo. Es al revés lo que están haciendo, es al revés.